Hola gente. Bien, hoy me gustaría hablar un poco sobre el tema de Rusia y Ucrania. Estuve viendo distintas fuentes para tener más o menos una idea y tratar de hacer un video como organizativo de todo lo que veo. Entre esas fuentes están lo que dicen en algunos programas de televisión, lo que dicen partidos políticos y también lo que dicen más bien comunicadores alternativos que pueden estar por ejemplo acá en YouTube. Todo esto me toma por sorpresa, igual que a muchos, de manera que es una opinión así muy temporal que después puede cambiar. Pero bueno, puede estar bueno porque tal vez ustedes dejan también lo que piensan en comentarios y uno saca alguna conclusión. Voy a decir algunas cosas que me parecen objetivas y después por ahí doy más opiniones personales. Bien, en principio una de las cosas que me parece objetiva es que todos los canales y la mayoría de los partidos políticos se están posicionando igual. Y esa posición que tienen es condenar moralmente lo que está haciendo Vladimir. O sea, decir que es un tipo malo y despiadado. Con esto no estoy queriendo decir que sea bueno, simplemente estoy marcando un hecho objetivo que me parece que se puede observar fácil, que es que al menos acá en Argentina, habría que ver en otros países, ustedes me dirán, pero al menos acá todos los partidos políticos y todos los canales, aunque supuestamente tienen diferencias entre sí, están diciendo lo mismo, que es Vladimir malo. Una cosa que también hay que tener en cuenta con respecto a eso es que si bien de nuestro lado del mundo llegan medios como RT o Sputnik, son medios que uno los va a buscar, o sea, quien está interesado los busca específicamente. Pero cuando uno enciende una televisión, al menos acá, esos canales no están disponibles para todos. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque entonces uno está mayormente siendo influenciado por una propaganda que es más occidental que rusa. Con esto no estoy tampoco queriendo disculpar a esos medios rusos que seguramente si uno los ve también son propaganda. Creo que esto es objetivo. Otro punto que creo que podemos decir es que dentro de esas opiniones en las que se califica a Vladimir como el malo, llama un poco la atención porque hay puntos de vista muy dispares. Algunos dicen que por haber sido formado en la KGB es un soviético que está como medio de una forma disimulada llevando adelante comunismo, y otros dicen que es prácticamente como un totalitario zarista fanático religioso. O sea, son dos puntos de vista bien distintos y es difícil sacar conclusiones porque yo, por ejemplo, entre que no entiendo el idioma y no tengo un contacto ahí adentro, no sé con qué visión quedarme. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que cuando estaba el presidente anaranjado en Estados Unidos, muchos de los que te hablaban de lo que pasaba ahí te decían de que era prácticamente un absolutismo horripilante y en realidad probablemente no era tan así. Entonces, si bien yo no creo que Vladimir sea el bueno de la película, tampoco sé hasta qué punto confiar en los que te hablan incluso desde Rusia y te dicen que es lo peor del mundo. Tal vez es gente que también tiene intereses políticos por sí misma. Ahora, cuando uno se adentra un poco más en puntos de vista alternativos, tal vez las cosas se empiezan a poner un poco más en contexto, aunque también dudo de que ahí haya manipulación. La versión más repetida que veo en medios alternativos tipo YouTube y demás es que bueno, existía la OTAN que tenía sentido para frenar a la Unión Soviética. Cuando la Unión Soviética cae hubiera tenido sentido que ya no esté la OTAN, pero la mantienen, y no solo que la mantienen sino que la siguen expandiendo hasta el punto en el que van supuestamente arrinconando geopolíticamente a Rusia. Entonces lo que se te dice es, bueno, esta reacción de Vladimir no es tan así nomás, no sale de la nada, sino que sería como algo preventivo para evitar que, por ejemplo, le terminen quitando soberanía o le terminen dividiendo a Rusia en un montón de partes o le hagan entrar cosas que no son deseables para su interés nacional. Tampoco sé hasta qué punto se le puede tener 100% de confianza a esas versiones, porque si bien te ponen un poco más en contexto, muchas veces la gente que las defiende suele ver en Vladimir una especie de defensor de valores culturales, como si el tipo estuviera llevando adelante una batalla espiritual, y a mí, con la información que manejo, esto es más personal, no me suena que sea eso, sino que más bien me suena que está defendiendo su interés de su país. No me parece que nosotros le importemos mucho, de hecho, hasta donde sé, a él le convenía cuando de nuestro lado del mundo estaban Fidel,
Evo, Néstor y Cristina, y Lula, y Chávez, y Maduro. Entonces no me parece que nosotros le importemos mucho, es como pura conveniencia política internacional lo que el tipo hace para beneficiarse él. Pero bueno, como digo, eso es una versión que por lo menos te pone un poco más en contexto y que aparentemente algo de sentido y algo de verdad histórica tiene este tema de la OTAN queriéndose alinear con Ucrania y Rusia aparentemente queriéndole poner un freno. Ahora, en estos puntos de vista que voy diciendo y que voy a empezar a decir ahora, tal vez ya está más mi opinión personal. Hay que tener en cuenta que nosotros de nuestro lado del mundo, a la política, pero incluso a las relaciones humanas y a la sociedad en general, la vemos de una forma, algunos menos y otros más, pero todo el tiempo recibimos una propaganda, intentamos ser influenciados por una propaganda que nos hace ver todo de una forma muy descontracturada, muy así nomás, poca disciplina, poca puntualidad, cosas así que medio como que se van dejando de lado o van quedando atrás en el tiempo, ¿no? Muchas veces también hay un pensamiento como muy egocéntrico de este lado, de que esa forma es la manera correcta de vivir. Esto llega sobre todo muy desde Estados Unidos, ¿no? Esa es la manera más libre y correcta y la mejor del mundo y hay que llevar esa libertad a todos lados. Entonces tal vez mucha gente está perdiendo de vista que en otros lugares no quieren tener ese cambio de valores, que tal vez en otros lugares sí se mueven de una forma mucho más drástica. Y a mí me da la sensación que Vladimir y en Rusia se mueven más así. Entonces, cuando ellos ven que su interés político puede estar amenazado, dicen no crucen la raya y si el resto de países le cruza la raya, actúa. Y en este momento está actuando, ojo, de una forma despiadada. Y también si pueden van a ir extendiendo sus intereses y no van a ser los mejores para nosotros. Pero la cosa es de que ellos son más duros, son más rígidos, responden más. Ustedes pónganse a pensar, por ejemplo, que de nuestro lado del mundo se supone que el presidente anaranjado de Estados Unidos representaba, no sé, más ley y orden que otros grupos. Sin embargo, en el último año de su mandato le hicieron protestas, le incendiaron medio país y no hubo una respuesta rígida, dura, no hubo ni siquiera demasiada represión en esos casos. Porque después de todo, de este lado tenemos toda la propaganda y la presión de la comunidad internacional y todo eso. En cambio allá estos rusos tienen otro idioma, tienen hasta su propia internet, deben tener su propia programación, no les importa nada lo que de este lado se diga, la presión que se está haciendo. Entonces, si ven que se está amenazando sus intereses, actúan. Por otro lado, también nosotros estamos acostumbrados a una política que hace todo muy improvisado. Pero verdaderamente los países cuando quieren defenderse se defienden a largo plazo. O sea, las cosas que defienden ahora están pensadas para seguir manteniéndose de acá a 10 o 20 años. Entonces tal vez el alineamiento ucraniano con la OTAN, si estaba por ocurrir, no es algo que ponga a Rusia ya en peligro, pero tal vez lo iba a poner en peligro de acá a 5 o 10 años. Entonces probablemente responden como responden pensando en eso. Puede ser. Nuestros gobiernos a nosotros nos dicen agachen la cabeza, sean sumisos y bánquense 2 años en los que vamos a hacer cualquier cosa y nosotros lamentablemente obedecemos, como muchos nos quejamos en redes o hacemos algunas marchas aisladas. No tenemos ese espíritu de ir hasta el final con nuestras convicciones y es a todo o nada. Tal vez en Rusia sí van por ese lado, especialmente sus gobernantes. Por otro lado, creo que lamentablemente hubo una ingenuidad grande por parte del mandatario ucraniano, que tal vez pensó que alineándose más con Occidente, si él se le plantaba un poco a Rusia, lo iban a venir a defender. Y al parecer no lo van a defender, sino que van a hacer unas medidas económicas que para mí los rusos ya las tenían previstas y se ríen de todo eso. Si este mandatario ucraniano, que ahora que es de noche del 25 de febrero, todavía creo que está vivo, si quiere acortar el sufrimiento de su población, porque obviamente esta pobre gente de Ucrania la debe estar pasando muy mal, para mí o se tiene que rendir e irse ya de ahí, o tendrá que ir él al frente de todo y poner el cuerpo, y cuanto antes termine todo esto, y bueno, mejor. Tal vez esa rigidez a la que de este lado del mundo la propaganda no nos acostumbra tanto, que probablemente tienen estos rusos, es lo que también hace que los occidentales no se involucren tanto y en cambio estén haciendo estas medidas económicas. ¿Por qué?
porque esto en cierta forma lo que está haciendo Vladimir es como un aviso, ¿se entiende? O sea, miren que si ustedes cruzan la raya nosotros hacemos cosas, no es simplemente algo que lo decimos pero que después no lo hacemos. Entonces tal vez los occidentales se tienen que poner un poco más cautos, porque el tipo por ahí, si ve que le van a invadir su país, realmente decide volar todo el mundo o vuela medio mundo. O sea, no le va a temblar el pulso en hacerlo. Mucha gente cree que como acá muchas veces se dicen cosas que después no se cumplen, entonces allá también deben ser así, pero por ahí no, por ahí realmente vuela todo. Tal vez están medio cautelosos por ese motivo. Relacionado con eso, creo que es medio inconsciente e incluso medio demente por parte de nuestros gobernantes, incluso algunos liberales, querer tener un posicionamiento que no es estratégico en nuestros países, sino que es moral. ¿Se entiende? Ellos ven este conflicto y dicen, qué malo Vladimir, pongámonos del otro lado. Y yo lo que digo es, no, o sea, en esto la realidad es que hay que ser como muy maquiavélico, muy cruel, y no te puedes mover mucho por valores, te vas a tener que mover por conveniencia, porque tu prioridad, en este caso, si hace un político que es mandatario de un país, tiene una visión del bien, su bien tiene que ser que su población salga sana y salva de todo esto. Entonces, en este caso, el posicionamiento tiene que ser totalmente estratégico. Para mí, querer ponerse del bando correcto, como dicen algunos liberales, al menos acá en Argentina, puede ser hasta peligroso. Pueden ocurrir medio de rebote, podemos ligar consecuencias terribles. De hecho, Vladimir ya salió a decir que el que prácticamente dijo esto casi que así, o sea que el que haga un movimiento de más va a tener consecuencias devastadoras. Entonces me parece que lo más correcto es mantenerse a raya, dar como una neutralidad estratégica y en mi opinión lo que sí tendrían que estar haciendo nuestros políticos es estar muy atentos porque en este tipo de situaciones los números económicos varían mucho y te pueden llegar a afectar terriblemente, pero también te pueden llegar a beneficiar. Y en este tipo de casos además las potencias están como distraídas. Entonces, en lo que te puede beneficiar, tenés que estar muy atento porque podés salir ganando, aunque esto suene cruel, ¿no? Porque es a costa de desgracias en otro lado, pero es la única salida, en mi opinión. De todas maneras, esta visión, como yo dije al principio, es así como muy inmediata, tal vez esté equivocado, no me voy a poner a defender mucho una postura porque todavía no sé, e igual que pasó con toda esta situación de salud que vivimos últimamente, con el paso del tiempo se van a ir sabiendo más cosas y tal vez las cosas no fueron como las vemos ahora. Entonces es una opinión temporal que bueno, estaría bueno que ustedes también la complementen con lo que piensan y eso. Y bueno, gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Un saludo.